Un honor poder platicar con ustedes, así es que le agradezco mucho a los organizadores esta invitación. Y yo lo que quiero hacer es platicar con ustedes el problema del cambio climático. Por cierto, nada más unas palabras, durante la comida también estuvimos platicando de la importancia de la ciencia como tal para el desarrollo económico de los países. Y en México, pues sí estamos un poco retrasados, necesitamos ponerle más énfasis a las ciencias tanto las fundamentales como las aplicadas a la innovación. Uno de los problemas que tenemos en México es que pues no somos muy conocidos por innovación, tenemos relativamente pocas patentes. Y lo que sí se sabe es que aquellos países cuyas economías están avanzando a muy buen ritmo, claro, países ya desarrollados, los europeos, en Estados Unidos, etc., pero también países asiáticos como China, sí le dedican un presupuesto muy importante a la ciencia, porque pues la ciencia ha cambiado de manera fundamental a la civilización, sobre todo empezando en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Así es que es importantísimo que México le dé más importancia a la ciencia, y lo que hay que aclarar es que no nada más a las ciencias aplicadas, a las ciencias con las que puede contribuir también la industria, etcétera, pero también es importantísimo invertir y tener una capacidad muy importante en ciencias fundamentales, porque eso, pues como saben ustedes, para las universidades, por ejemplo, es importantísimo pues tener profesores, maestros que dominen la ciencia para enseñar bien todos sus fundamentos, pero además para poder considerarnos como una parte integral de la comunidad científica internacional. Y en eso también andamos un poco fallos, así es que tenemos problemas con el gobierno actual. Estamos tratando de que la ciencia reciba más importancia, pero ese es otro tema, pero es un tema importantísimo para México también. Yo voy a hablar específicamente de un problema que es el del cambio climático. Es uno de los aspectos, digamos, que sí es consecuencia, el lidiar con el cambio climático es consecuencia de tener fundamentos científicos muy bien puestos. Bien, pues empiezo. Voy a enseñarles láminas, pero lo que voy a tratar de hacer es terminar de tal manera que podamos platicar después, que haya tiempo para preguntas o discusión o comentarios, ¿no? Y empiezo con esta lámina de desarrollo sustentable, que fue algo que pues ya desde los años 80 se empezó a definir. Hubo una comisión muy importante que estableció con claridad esto del desarrollo sustentable. Es la comisión Brundtland. La señora Brundtland, que tuve la oportunidad de conocer, fue primera ministra de Noruega, y ella pues puso en la mesa muy claramente este concepto: garantizar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y aquí el cambio en este concepto en años recientes es que ya no nada más estamos preocupados por las generaciones futuras. El desarrollo sustentable ya es muy importante hasta para nuestra propia generación. Ya estamos viendo los impactos muy claramente en nuestra misma generación, pero por supuesto, pues para las generaciones futuras es aún más importante. Y de ahí la enorme importancia del papel que juegan ustedes, los jóvenes, en trabajar con los distintos niveles de gobierno, trabajar con la sociedad, para asegurarse de que efectivamente no estemos afectando al medio ambiente de tal manera que las futuras generaciones no vayan a poder gozar de la misma calidad de vida que tenemos hoy en día. Uno de los primeros conceptos, digamos, conectados con este tema de desarrollo sustentable, pues es la idea de que estamos ya en una nueva era geológica. Por esta
tengo casi todas las láminas ya traducidas al español, pero esta la dejé en inglés porque es la portada de la revista muy conocida del Economist. Bienvenidos a la Antropoceno. ¿Qué quiere decir esto? Es que ya estamos cambiando pues el funcionamiento del planeta. La superficie del planeta es donde vivimos nosotros, su atmósfera, etc. Lo estamos cambiando a tal grado que ya estamos creando una nueva era geológica distinta de las eras naturales, pues que, como saben ustedes, pues la geología pues han cambiado a través de los milenios, de los millones de años de la historia del planeta. Pero esto es mucho más reciente por el enorme impacto que tienen las actividades humanas en la sociedad. Y esto, entre otras cosas, lo pongo porque aunque pues ya la idea existe desde hace muchas décadas, pues fue un amigo mío, un colega, Paul Crutzen, el que realmente lo puso en la mesa y le ha dado más fuerza. Paul compartí con él el premio Nobel de Química de la Atmósfera en 1995, así que somos muy amigos. Él ya está jubilado y vive en Alemania, pero en realidad él era ingeniero electricista para comenzar, pero después se convirtió en químico y por eso tuvo mucho impacto en sus ideas de química de la atmósfera, pero también esto de las eras geológicas. Bien, pues aquí hay una situación interesante, y es que los cambios realmente importantes para el funcionamiento de nuestra sociedad, el desarrollo industrial de nuestra sociedad, sobre todo ha cambiado a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Es lo que se llama la gran aceleración. Y como ven en esta gráfica, pues con muchas variables muy distintas, desde turismo, consumo de energía, población, etcétera, etcétera, presas, se ve una aceleración muy clara a partir de 1950, ¿no? Entonces, por eso se llama esa segunda mitad del siglo pasado pues la gran aceleración, y es lo que ha más claramente pues cambiado todo el entorno en el que vive la humanidad. Una de las consecuencias de estos cambios pues es algo que ha preocupado a los científicos. Yo he trabajado con algunos grupos, sobre todo algunos científicos alemanes y colaborando con científicos americanos, y creo que apreté mal. Uno de los temas que se han puesto en la mesa es lo que se llama límites planetarios. Tenemos muchos problemas con el medio ambiente, muchos son locales. Por ejemplo, calidad de aire. Yo podría dar una plática nada más de calidad de aire, porque hemos estado trabajando con calidad de aire, sobre todo para la Ciudad de México y más recientemente también para Monterrey, Guadalajara y las ciudades grandes de nuestro país. Esos son problemas básicamente locales, aunque muy generalizados. Pero tenemos cierto tipo de problemas que son globales, que afectan a todo el planeta. Y por eso se creó esta idea de límites planetarios. Y aquí, pues en ese artículo, por ejemplo, el de 2009, que yo también fui participante, lo que hicimos fue escoger 9 temas, 9 límites. Es un poco arbitrario, pero son límites claros, son preocupaciones que tenemos de cosas que le estamos haciendo al planeta. Y lo que vemos es, los que están en rojo son límites que ya sobrepasamos. O sea, hay un límite por arriba del cual ya estamos en peligro de que sea irreversible en buena medida. Entonces tenemos aquí 3 temas: cambio climático, que es de lo que voy a hablar hoy el resto del tiempo; interferencia con ciclos del fósforo y el nitrógeno. Esos son el uso excesivo de fertilizantes, entre otras cosas, es lo que está cambiando el ciclo natural del fósforo y del nitrógeno.
y pérdida de biodiversidad, pues es otro de los límites que ya pasamos. Ya no me va a dar tiempo de discutir cada uno de ellos, pero aquí una manera gráfica de ponerlo es que lo que está en rojo son límites que ya pasamos. Verde es lo que sería pues más seguro de tratar de mantenerse dentro de esos límites. Entre más lejos estemos del centro, pues mayor impacto ha tenido la humanidad en cada uno de estos temas, ¿no? Y como ven, pues tenemos aquí estos tres límites rojos. Uno de los temas, si me da tiempo hablo muy brevemente al final, es el impacto en la capa de ozono. Ese es el único tema en que toda la sociedad sí se ha puesto de acuerdo para resolverlo, y eso está prácticamente resuelto. De nuevo, sí, a lo mejor hacia el final les doy tantita más información sobre ese límite, pero la situación actual, como ven ustedes aquí, pues es preocupante, y podría yo hablar de cada uno de estos límites. Por ejemplo, deforestación y pérdida de biodiversidad, y todo eso está muy conectado. O el fósforo, pues tenemos el fósforo y el nitrógeno. Por ejemplo, en la salida del río Mississippi, en el Golfo de México, pues hay una zona muerta en los océanos, en el Golfo, en el mar, porque no hay oxígeno, entonces no hay vida a la salida del río, ¿no? Por sobre todo uso excesivo de fertilizantes, pues en las zonas agrícolas de Estados Unidos. Pero en fin, esto es como antecedente, pero lo que yo voy a hablar es más que nada de cambio climático. Y para eso, pues ponemos me gusta empezar con esta fotografía de nuestro planeta, porque aquí podemos ver a la atmósfera. Y el problema que tenemos es un problema relacionado con la atmósfera. Pero en realidad la atmósfera es transparente, entonces no se ve. Pero lo que es interesante es que es la parte importante de la atmósfera, donde está el clima y donde nosotros evolucionamos como seres vivos, etc. Es muy delgada, es como la cáscara de una manzana. Y eso es en lo que estamos teniendo un impacto muy fuerte. Pero tiene otra característica interesante, y es que estamos cambiando la composición química de esa parte de la atmósfera, la atmósfera baja, que es la que está pegada al planeta. Y funciona de tal manera por los vientos, que si tenemos aquí emisiones, por ejemplo aquí en México, que está en el centro de la fotografía, si emitimos aquí en México algunos gases como el dióxido de carbono, que permanece, una buena parte de lo que se emite permanece décadas y hasta siglos en la atmósfera, pues resulta que en cuestión de meses, lo que se emita en cualquier parte del planeta, a menos de que se pueda limpiar o desaparezca por reacciones químicas, si dura más de varios meses, se mezcla muy bien dentro de cada hemisferio. Y hay una barrera para mezclar entre los dos hemisferios, de tal manera que el tiempo de mezcla del hemisferio norte al sur es más alrededor de año y medio. Pero el resultado neto es el siguiente: compuestos que se emitan a la atmósfera, que permanezcan pues más de varios meses, se mezclan de tal manera que no importa en qué parte del planeta se hayan emitido. Y por eso estamos hablando de problemas globales, porque ya no se pueden resolver pues teniendo limitaciones a las emisiones en un solo país. Nos tenemos que poner de acuerdo todos los países del planeta para resolver ese tipo de problemas. Y el cambio climático pues es el problema más importante de ese tipo, y es el reto más importante, según pues muchos, incluyendo grupos de científicos con los que yo trabajo, pues es el problema más serio que tiene la humanidad hoy en día. Y lo que voy a hacer para explicar la naturaleza del problema es voy a referirme a tres mitos que hay sobre el cambio climático que han sido muy generalizados. Voy a hablar brevemente de cada uno de estos mitos, pero el primero es el siguiente, que pues hay muchos que opinan que los cambios de clima pues son naturales. Lo que se observa hoy
pues a lo mejor está sucediendo de todas maneras y no tiene nada que ver con las actividades humanas. Bueno, eso en realidad es un mito. ¿Por qué? Porque ha habido ya, esto ya tiene años, ni siquiera me he preocupado de ponerlo al día, pero ha habido estudios muy serios, encuestas con la comunidad científica, pero de expertos, en los que se establece con claridad que la gran mayoría de los expertos están totalmente de acuerdo, que el clima está cambiando, no cabe duda. Eso también lo ponían en duda muchos hasta hace relativamente poco, pero además que hay una gran probabilidad que ese cambio esté causado por actividades de la sociedad. Y conocemos muy bien a los pocos científicos, digamos, que no están de acuerdo, pero no han puesto en la mesa ninguna otra explicación coherente, así es que por eso están ya muy desprestigiados. Entonces, eso de que el cambio climático está en duda y que los científicos no están de acuerdo, por eso lo pongo aquí como un mito. Pero aclaro, estamos hablando de expertos que tengan que ver con el clima, con la física de la atmósfera, etcétera, porque hay pues científicos que no tienen nada que ver con el clima y algunos de ellos, pues sin haber estudiado cuidadosamente el clima, pues piensan, no, a lo mejor es un mito. A esos no nos estamos refiriendo aquí, sino a aquellos que tienen publicaciones en la literatura científica que algo tienen que ver con el clima. Bueno, entonces la ciencia está muy bien establecida. Y les voy a explicar un poquito de la ciencia, no voy a meter mucho en la ciencia del cambio climático, pero un poquito, y voy a empezar con algo más bien histórico. ¿Qué son estas curvas? Primero, antes de explicarles esto, ya desde el siglo XIX, la comunidad científica se preguntaba, pues, ¿de qué depende el clima de nuestro planeta? ¿Por qué tenemos el clima que tenemos, que lo que ha hecho es facilitar que haya agua líquida? Por eso tenemos océanos en nuestro planeta. En cambio, si estuviéramos más lejos del Sol, como en Marte, pues a lo mejor todo eso sería hielo. Entonces ya se habían hecho esas preguntas y lo que quedó muy claro ya desde entonces es que el clima de nuestro planeta está determinado por la energía que recibimos del Sol. Esa es la primera parte muy importante. Y eso se puede medir. Y además hay una parte que tiene que ver más con la termodinámica. No sé cuántos de ustedes sean científicos, cuántos ingenieros y cuántos hayan estudiado algo de termodinámica. Pero la termodinámica es interesantísima, pero hay una conclusión de la termodinámica muy sencilla, que no es necesario saber mucha termodinámica para entenderle, y este es el concepto del equilibrio térmico. Cualquier cuerpo en el espacio, si recibe energía, aumenta su temperatura, pero al aumentar su temperatura pierde energía. Y en el espacio pues recibimos energía no por conducción, no porque haya aire que nos caliente directamente, sino por ondas electromagnéticas, ¿no? Pero lo que nos dice la termodinámica es que al calentarse cualquier cuerpo, dependiendo nada más de su color, pero por eso se hicieron experimentos con los llamados cuerpos negros, que son los que más emiten. Cualquier cuerpo emite energía dependiendo de su temperatura. Entonces se alcanza lo que se llama un equilibrio térmico. Un planeta, un objeto en el espacio, recibe energía de algún, por ejemplo, un sistema solar, etcétera, se empieza a calentar, pero empieza a perder energía hasta que muy pronto pierde la misma cantidad de energía que recibe. Entonces ya alcanzó lo que se llama equilibrio térmico. Y eso no se tarda mucho, entonces ya hace millones de años que la Tierra ya está en equilibrio térmico, ¿no? Ya no estamos acumulando energía. Algo se ha modificado ahorita con las actividades humanas, a eso voy en un momento. Perdón, estoy saliendo de una gripa y veo que todavía no salgo por completo. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una gráfica
precisamente del espectro electromagnético. Nosotros recibimos energía del Sol sobre todo en forma de luz visible, que es los colores que tenemos aquí, pero el planeta emite energía al espacio en forma de radiación infrarroja. Y la nota histórica interesante es esta, que esto se había medido empíricamente en el siglo XIX, pero a principios del siglo XX finalmente hubo una descripción cuantitativa por qué emiten los cuerpos la cantidad de energía que emiten y por qué depende de la temperatura, etcétera, etcétera. Y fue con esa ley, la ley de distribución de Planck. Planck se dio cuenta de que con esa ecuación lo podía explicar. Bien, ¿no? ¿Cuál es el interés histórico? Pero resulta que para poder explicarlo, lo que tuvo que deducir Planck es que la energía viene en paquetes, que no es continua, y esos son los cuantos. Y ahí este es el origen de la mecánica cuántica, que como saben ustedes, pues dio origen a la mecánica cuántica, a la física del estado sólido. Los teléfonos celulares pues dependen históricamente de esa ecuación, de que se haya inventado la mecánica cuántica, que tuvo también un impacto gigantesco en la química. Sabemos que las moléculas no se rigen sus leyes de física por las ecuaciones de Newton, sino por las leyes de mecánica cuántica. Entonces esto fue una revolución gigantesca para la ciencia a principios del siglo XX. Por fortuna, para el cambio climático no tenemos que meternos en mucho detalle más que para entender muy bien a nivel molecular cómo funciona el clima. Y resulta, pues Planck le dieron un premio Nobel por eso, y Einstein también, pero Einstein lo que hizo fue extender ese concepto de los paquetes y establecer que no nada más la energía, por ejemplo, del movimiento de los electrones alrededor de un núcleo, que son las moléculas y los átomos, sino que Einstein lo hizo para las ondas electromagnéticas. Resulta que las ondas electromagnéticas también su energía viene en paquetes, que se llaman fotones. ¿De acuerdo? Entonces eso es todo lo histórico, no voy a meterme en más detalle. Pero aquí está lo que llamamos el efecto invernadero natural. Y esto pasa lo siguiente: la atmósfera es transparente a la luz visible, ¿de acuerdo? Ah, perfecto. Si yo tomo uno de estos, con uno es suficiente. Sí, bueno, les decía, perdón por la interrupción, pero no me tardo. Ya. Listísimo. Perfecto. Muy bien. Bueno, midiendo, como se hizo en el siglo XIX, la cantidad de energía que recibimos, el cálculo, usando nada más la ecuación de Planck, nos diría que la temperatura promedio de la superficie de nuestro planeta debería ser menos 18 grados centígrados. Pues algo anda mal, porque si ese fuera el caso, ustedes no estarían aquí, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque estaría congelada la superficie del planeta. A menos 18, pues no hay agua líquida, sería como hielo. Entonces, ¿qué pasa? Muy interesante es que aunque la atmósfera es transparente en la luz visible, no es transparente en el infrarrojo. Entonces la energía que emite el planeta sí la absorbe la atmósfera. Entonces por eso, imagínense, sí, esto es simplificando un poco, pero básicamente es correcto, que el tamaño de estas flechas representa cantidades de energía. Entonces recibimos, digamos, 3 flechas de energía del Sol. Pero una de esas flechas se regresa al espacio, porque esa energía no la absorbe el planeta. Esa energía que se refleja por las nubes y por la nieve, los desiertos, etc.,
Pero dos flechas, o sea, 2/3 partes de la energía del Sol, sí llegan a la superficie y la calientan, ¿de acuerdo? Y si la atmósfera fuera transparente en el infrarrojo, pues saldrían las dos flechas hacia arriba y la temperatura, como decía yo, sería -18, pero eso es lo que pasa hasta arriba en la atmósfera. ¿Por qué? Porque la superficie de lo que emite, eso lo absorbe la atmósfera, y lo absorbe y lo emite en todas direcciones, las moléculas de la atmósfera. Entonces, en promedio, la mitad se emite hacia arriba y la mitad se regresa a la superficie, y por eso necesita prácticamente duplicarse la cantidad de energía que emite la superficie, porque nada más la mitad se puede ir al espacio y de esa manera cumplir con la ley de la termodinámica del equilibrio térmico. Pero para emitir el doble, pues tiene que estar más caliente. Esa es la ley de Planck. Y por eso la temperatura promedio, por fortuna, no es -18, sino +15. ¿De acuerdo? Entonces, +15 ya nos permite a nosotros haber evolucionado. Perfecto. Pero hay otro detallito también interesante. Vamos a ver la composición. La composición química de la atmósfera, pues más del 99% es oxígeno y nitrógeno, que son transparentes a la luz visible, como decía yo. Pero también son transparentes al infrarrojo. Entonces, con eso no se explica el efecto invernadero. Resulta que cerca del 1% también es un gas inerte, argón, que tampoco absorbe ni en el visible ni en el infrarrojo. Pero hay una pequeña cantidad de ciertos gases. Vapor de agua es el que absorbe más infrarrojo, y otros gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Aquí nada más dejé el dióxido de carbono para simplificar, son lo que llamamos gases de efecto invernadero. Entonces resulta que esos son los gases responsables por el aumento de temperatura de 33 grados, de -18 a +15. Esa pequeña cantidad que es menos del 1%. Y aunque el vapor de agua es muy eficiente para absorber en el infrarrojo, la cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera está determinada por los otros gases. Porque el agua, como saben ustedes, ¿cuál es el ciclo del agua? Hay suficiente agua en los océanos, se evapora, eso es lo que forma vapor, pero se condensa, que eso es lo que forma lluvia y nieve, sobre todo cuando las parcelas de aire que junto al océano suben, se enfrían porque la temperatura disminuye con la altura y se condensa el agua. Entonces la cantidad de agua que tiene la atmósfera, aunque es muy importante para este balance de energía en el infrarrojo, no es lo que determina la temperatura. El termostato del planeta es el dióxido de carbono. Si quitamos el dióxido de carbono, el agua se empezaría a condensar toda y acabaríamos de nuevo a menos de -18 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de estos gases que llamamos gases de efecto invernadero? Pues la cantidad de vapor de agua, si la condensáramos, ocuparía nada más alrededor de entre 2 o 3 centímetros, como agua líquida, pero está en fase de vapor, la que importa para el clima. Y la cantidad de dióxido de carbono, nada más para explicar como cuánto es, ¿qué es ustedes conocen el dióxido de carbono condensado? Pues es hielo seco. Se usaba en las calles para vender paletas, ¿verdad? Eso es dióxido de carbono sólido, no se licúa. Pero ¿cuánto hay? Pues en toda la atmósfera del planeta ocuparía como unos cuantos milímetros nada más. Bueno, pues esa cantidad de gas de efecto invernadero es, por fortuna, lo que evita que nuestro planeta esté congelado y lo que permite la evolución de la vida. Perfecto, entonces esta es la ciencia básica, que ya no voy a elaborar en más detalle, está muy simplificada, pero sí les quiero avanzar. ¿Qué ha pasado con el avance de la civilización, con la revolución industrial que empezó pues ya desde el siglo XIX? Pues aquí lo que tenemos es una gráfica con cuánto dióxido de carbono hay en función del tiempo. Como saben ustedes, el dióxido de carbono, muy brevemente, pues tiene un ciclo muy importante.
porque nosotros exhalamos dióxido de carbono, pero respiramos oxígeno. ¿Para qué? Pues es que el oxígeno que respiramos, con ese podemos quemar alimentos, producir energía química, carbohidratos, azúcar, etc. Con el oxígeno del aire se produce una reacción química que nos da energía. Y por eso algunos de nosotros podemos todavía brincar un poquito. Es energía. Pero si eso fuera lo único que pasara, pues ya se nos habría acabado el oxígeno. Entonces, ¿cómo se regenera el oxígeno de la atmósfera? Pues las plantas, pero las plantas verdes. ¿Qué es lo que hacen las plantas verdes con la fotosíntesis? Toman el dióxido de carbono, el que exhalamos nosotros, vapor de agua, que es el que se evapora, y juntos producen carbohidratos, pero para eso se necesita energía. Y por eso usan luz solar como energía. Y por eso las plantas verdes son las que producen alimentos. Entonces ese ciclo ha funcionado por millones de años. Y por eso vemos aquí como el dióxido de carbono hace 10.000 años, que es cuando comenzó la civilización, digamos en el Holoceno, pues ha variado, subido, bajado un poco, pero algo pasa más recientemente, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se dispara el dióxido de carbono. Entonces, en lugar de tener menos de 300 partes por millón, como lo ven aquí, porque es muy poquito lo que hay, por eso hay que medirlo en partes por millón, ya tenemos más de 400. Eso es el cambio climático. Bueno, pues ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues vamos a ver cuál es la temperatura promedio del planeta. No es fácil de medir porque hay que promediar, etcétera, etcétera, pero sí que ha quedado muy claro que más o menos, de nuevo, en los últimos 10.000 años, el planeta tendía a enfriarse, casi entrando en una época glacial, a partir de hace 8.000 años. Pero teníamos que esperarnos varias decenas de miles de años para que realmente se enfriara más el planeta. No, lo que ha pasado es que de repente se está calentando, ya se calentó más de 1 grado. O sea, lo que les decía yo de 15 grados, que es la temperatura promedio de la superficie, ya no es cierto, ya son 16. Bueno, pues la pregunta obvia es si están conectados estos dos cambios bruscos. El cambio de temperatura con el cambio de composición química, ¿de acuerdo? Y esa es la pregunta que tiene que ver con el cambio climático. Pero los científicos son muy cuidadosos, muy reservados. Y entonces, preguntándoles, ¿están conectadas estas dos observaciones? La respuesta que normalmente tienen que dar, si la dan bien, es sí, pero probablemente no estamos seguros. ¿Por qué? Porque el clima es un sistema complejo. Como nosotros, los seres vivos, somos sistemas complejos. Por ejemplo, hay medicinas que sirven para el 90% de la gente, pero hay un 10% para las cuales esas medicinas no funcionan, porque somos sistemas complejos. El clima es muy complicado. Entonces, no podemos hablar con certeza de que una cosa esté conectada con otra, pero sí podemos hablar de probabilidades. Y por fortuna, esto es lo que ha hecho la comunidad científica. Hay un grupo que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un grupo de voluntarios, expertos en el clima y en distintos aspectos conectados con el clima. Y lo que hace este grupo es más o menos cada 5 años hacer un reporte. Y en el reporte anterior al último, ya habían concluido que sí están conectados el cambio de temperatura con el cambio de dióxido de carbono y los otros gases, esos por falta de tiempo no los voy a describir con mucho detalle, pero que incluyen el metano y el óxido nitroso y algunos otros compuestos también. Pero en fin, la conclusión del reporte anterior fue que que aunque no había certeza, que sí había una probabilidad de más del 90% de que el aumento de temperatura esté causado precisamente por el cambio en la composición química. Y en el último reporte subieron del 90 al 95%, pero ya salió hace casi 5 años. Ya se ha acumulado ya la evidencia a tal grado que ya es más del 95% de la probabilidad. Entonces, fíjense, ¿cuál es el resumen?
Los científicos no dicen tenemos la certeza de que esto y esto está pasando, pero están diciendo hay una gran probabilidad de que lo que estemos observando esté causado precisamente por el cambio en la composición química. Y lo que ya no dije, pero pues debe ser evidente, eso sí está muy claro, ¿a qué se debe ese cambio en la composición química? Pues es a la quema de combustibles fósiles. Y ahí también hay razones científicas muy claras, se pueden medir los isótopos de qué tan viejo es el dióxido de carbono que está acumulándose recientemente en la atmósfera y tiene millones de años, porque la composición isotópica varía con el tiempo. Entonces eso tiene que venir de productos de fotosíntesis, pero que se han acumulado a través de millones de años abajo de la superficie del planeta. Y ahí es donde viene el petróleo y el carbón. Entonces está muy claro que ha cambiado el clima con gran probabilidad, sobre todo como causa de la quema de combustibles fósiles, pero también la deforestación y las prácticas agrícolas han tenido un impacto muy importante en estos cambios, ¿no? Entonces esa es la parte de ciencia, digamos. Pero vamos a hablar brevemente del segundo mito, y es, bueno, pues ¿por qué nos preocupamos si el clima es una cosa compleja? Cambia muy lentamente. Va a ser un problema para fines de siglo. ¿Por qué no dejamos que nuestros nietos se preocupen de este problema? Nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. Pues no, resulta que eso también es un mito, porque a pesar de que el cambio final de temperatura todavía le falta mucho, sí tenemos cambios ya muy importantes causados por este desbalance en la energía del planeta. Uno de ellos es que ya se está derritiendo en el verano el hielo del Ártico, y por ello ustedes ya pueden tomar un crucero y cruzar el Polo Norte en el verano, cosa que no podían hacer pues, desde que no solo desde que hay civilización, desde que hay seres humanos, eso no pasaba. Entonces eso es nuevo, que se esté derritiendo el Ártico. Y hay consecuencias pues, muy interesantes. Aquí se ve cómo en el Ártico pues, los perros normalmente están acostumbrados a caminar sobre el hielo, no sobre el agua, ¿no? Pero en fin, esto es nuevo. Pero hay otras cosas que están pasando, que son olas de calor. Y esto se los pongo aquí un poco como curiosidad para ver cómo funcionan en otras sociedades. Esto es, aquí es una alberca. Hacía tanto calor que la gente simplemente se fue a mojar a la alberca. Fíjense cuánto calor habrá hecho para querer meterse ahí con todo el mundo. Pero en fin, eso es una cosa. Pero, ya más seriamente, lo que pasa es que las olas de calor sí causan mortalidad. Y eso pues ya lo tenemos muy claro desde hace años. Aquí puse una ya muy vieja del 2015, pero ha seguido pasando cada año. Que hay muertes, sobre todo en países asiáticos y en otros países que no se han podido adaptar. Hubo una ola de calor, por cierto, en Europa en el 2013 con muchos muertos también. Ahora ya se adaptaron, ya tienen más aire acondicionado, ya no hay tantas muertes, pero sigue habiendo olas de calor cada vez más. Y tenemos también inundaciones, que son pues hasta en Estados Unidos, inundaciones hasta en Nueva York y en otros sitios, pero aquí pues pongamos un ejemplo de Houston, pero también están en Japón y en otros sitios, ¿no? Y lo más reciente este año, lo que hizo mucho ruido, no sino el año pasado, se me olvida que ya estamos en una nueva década, pero el año pasado hubo muchos incendios forestales, pero lo interesante es que fueron en prácticamente todos los continentes, no todos. En Antártica no hay incendios forestales. ¿Por qué? Pues no hay bosques, claro. Pero en los otros 4 continentes sí, y los que hicieron muchísimo ruido fueron Australia, que todavía tiene consecuencias, todavía están permitidos los incendios forestales, pero también no solo en Australia, sino en Asia y en Estados Unidos, incendios, etcétera, etcétera, ¿no? En Europa. O sea, ha habido incendios muy importantes, sobre todo que los vimos con mucha claridad el siglo pasado. Bueno, pues el hecho es que, resumiendo todo esto, lo que tenemos es
antes de irme al último punto, lo que tenemos son lo que llamamos eventos extremos de clima, que son las inundaciones, los incendios, las sequías, etc. Son muchas y se están acumulando, hay cada vez más, y aunque no, de nuevo, los científicos tienen mucho cuidado en asociarlas con el cambio climático, sí hay una gran probabilidad de que ese sea el caso. Se pueden hablar de probabilidades y no de certezas, ¿no? Y entonces estamos ya en el, bueno, déjenme regresar. El último punto aquí